Bien, buenas noches, bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega para los tiempos del fin de toda raza. A través de todos los tiempos únicamente se entrega públicamente el símbolo y la parábola, que se le entrega a las multitudes. Pero para estos tiempos se está entregando, y a partir del año 1950, se está entregando públicamente lo que llama Pablo de Tarso la sabiduría oculta, lo que se llama el misterio de lo divino. Aquello que cuando Jesús predicaba a los apóstoles, un apóstol le dijo, maestro, ¿y usted por qué a nosotros nos enseña en una forma y a las gentes en otra? Entonces el maestro dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, y a las multitudes en símbolos y en parábolas, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Y añade, porque al que tiene le será, al que tiene le será dado, pero al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Entonces, esta sabiduría de oculta la comprenden, la pueden entender únicamente los pocos de todas las edades. Entiéndase por los pocos aquellas personas que han pertenecido en vidas anteriores a escuelas espirituales y han logrado ciertos niveles de desarrollo. Y las multitudes es como una especie de karma porque ni ven, ni oyen, ni entienden, ni pueden ver, ni pueden oír, ni pueden entender. Pero a todas las personas, a toda la humanidad hay que entregarle estas enseñanzas sagradas gnósticas para estos tiempos del fin. Estamos en el fin de los tiempos y esto está en el apague y vámonos. Jerusalén está rodeada de ejércitos, todo el mundo tiene las armas más potentes, todo el mundo amenaza destruir y destripar a los otros, como decía por ahí un candidato político, etcétera, etcétera. Es la violencia reina sobre las mentes humanas. Estamos hablando de los 5 cilindros de la máquina humana. 5 cilindros que están situados en la parte vital. Nosotros tenemos un cuerpo físico y tenemos una contraparte que se llama el cuerpo vital, que es la realidad del cuerpo físico. A través del cuerpo vital es donde se procesan pues todos los símbolos, todos los mecanismos de combustión, de reproducción, etcétera. El cuerpo físico simplemente es un carrito y eso es todo. Sin cuerpo vital, el cuerpo físico está muerto. Pero en el cuerpo vital se encuentran 5 cilindros o centros de energía, a través de los cuales se manifiestan los aspectos intelectuales, emocionales, motores, instintivos y sexuales. Nosotros estamos estudiando aquí los 5 cilindros de la máquina humana y hoy nos toca hablar de un cilindro muy interesante. Se llama el cilindro emocional. Este cilindro está situado a nivel del plexo solar y está relacionado con la médula central y con todas las ramificaciones nerviosas del organismo. Nos enseña el maestro Samael que hay personas cuya vida es exclusivamente son esclavos de las emociones inferiores, esclavos de los vicios del cine, de la televisión, esclavos de las telenovelas, de los toros, de los gallos, del boxeo, de la lucha, de las carreras de caballo, de fútbol, de ciclismo, etcétera. Ese es el mundo reducido y estrecho en que viven encerrados en la esclavitud de emociones negativas que terminan por destruir el centro emocional. El ser humano, por ejemplo, hace fuerza cuando el guapo de la pelea va perdiendo la batalla. Un día, la madrugada, yo escuchaba una pelea. Pégale, pégale, pégale. Y yo decía, pero, ¿pégale qué? Resulta que yo no sabía que ese día había una pelea, un campeonato mundial de boxeo, y entonces uno va a ver el espectáculo de boxeo como un espectáculo salvaje, es un espectáculo propio únicamente de los tiempos del fin de cada raza, de la edad de hierro. Eso es la edad de oro, la edad de plata,
en la edad de cobre no se ve esos espectáculos. Ya después de la edad, cuando comienza ya la edad de hierro por allá en la antigua Roma, o sea, esos espectáculos que se sueltan los leones a los pobres cristianos cuando los gladiadores se mataban unos con otros, etcétera. Ahí ya se estaba dando la edad de hierro, el Kali Yuga, y ahí donde se dan estos espectáculos salvajes. El fútbol no existía, el boxeo no existía, eso no existía. Eso son creaciones de los tiempos del fin. Entonces, hay gentes, por ejemplo, un día yo llegué a la casa de un amigo y él estaba viendo el televisor en aquella época. Pero estaba de espaldas a la puerta de la calle. Yo entré y él estaba viendo era una competencia de ciclismo y él hacía como si él fuera en la bicicleta, movía las manos así, movía las manos. Y yo dije, acá, pero ¿qué estás haciendo? ¿Tú estás viendo el ciclista o tú eres el ciclista, etcétera? O sea, se duerme uno y se identifica con el espectáculo que está viendo y resulta formando parte de un espectáculo que ni le va ni le viene. Esa gente, esos ciclistas, todos esos deportistas están destruyendo su cuerpo físico y están destruyendo su parte emocional, sobre todo los fanáticos de todos esos deportes. Cuando usted va a una pelea de boxeo, donde un tipo le comienza a pegar a otro y usted lo apoya y dale. Usted primera medida se está ganando un karma por asistir a esos espectáculos salvajes, mente sana en cuerpo sano. Y por otro lado, cuando usted dice pégalo, usted está creando una fuerza instintiva violenta dentro de su mente, que después se puede manifestar y puede hacer daño a cualquier persona. Uno no debe asistir nunca a esos espectáculos salvajes de estos tiempos del fin. Las personas gastan cantidades de energías, por ejemplo, en un partido de fútbol, meten un gol y eso brincan y corren de un lado para eso. Ahí no son personas normales, son defectos locos emocionales que están destruyendo los aspectos emocionales y los aspectos nerviosos de esas personas que se vuelven fanáticos. También las mujeres que se ponen a ver telenovelas. Esas telenovelas son creadas por individuos inconscientes para dormirle con la conciencia a la gente, para transmitirle, para crearle ciertas condiciones de comportamiento al ser humano y el ser humano no se da cuenta, etcétera, etcétera. Y ponen si es una amorosa, ponen un actor bien parecido y una mujer pero bien parecida. Y detrás de todas esas telenovelas, detrás del condicionamiento intelectual que se nos, que se nos que se nos entrega, entonces lo peor es que viene la famosa publicidad, compre tal cosa, y nos vuelven consumidores, etcétera, y así nos manipulan y nos condicionan dentro de un consumismo donde vamos a comprar cosas que ni nos van ni que nos interesan y que a la larga nos causa daño. Entonces hay que tener cuidado con todas esas cosas. El ser humano se identifica con los espectáculos que asiste y se convierte en un verdadero muñeco formando parte de un acontecimiento, repito, que ni le va ni que le viene. Las emociones violentas causan trastornos mentales transitorios que quedan alojados en el subconsciente y cuando se manifiesten, pues por eso en esos partidos de fútbol que están lo que llaman las barras bravas, barras violentas, y que si el equipo gana o el tipo no gana, se dan machete con los jugadores del equipo contrario, etcétera. Una cosa totalmente salvaje, un espectáculo totalmente salvaje. ¿Cómo va a asistir a uno de esos espectáculos? Viene un partido de esos en una ciudad, en cualquier país del mundo, y eso la ciudad queda llena de ejército, llena de policía para prevenir la violencia que se pueda producir por unas personas de las llamadas barras bravas, fanáticos inconscientes emocionales que están destruyendo su cuerpo. Entonces, las emociones violentas crean trastornos psíquicos instantáneos que generan después seres neurasténicos, psicópatas y que hacen cosas. Porque si usted es una persona que dice, anda diciendo, yo lo mato, y yo lo mato, usted está creando un yo de violencia, de muerte.
Y de pronto ese yo se manifiesta y va a matar a una persona. 40 años de cárcel. Y por ley del karma, te tienen que matar a ti, porque el que hierro mata, hierro muere. Y si no muere en esta vida, muere en la otra. Hay que manejar muchos estos aspectos con la sabiduría oculta y con lo que se llama la ley del karma y con la ley de la recurrencia. Las emociones violentas del fútbol, del boxeo y otros deportes brutales producen trastornos en la mente y reflejos internos psíquicos criminales que cuando se materializan en la mente producen reacciones equivocadas que se manifiestan, por ejemplo, en la violencia que hay ahora en los niños que matan a otros niños, allá en Gaza, que esa gente de Israel matan a los niños, 30.000 niños muertos. Cuando atacaron a Irán, lo primero que atacaron fue una escuela de 200 niñas y mataron 200 niñas. Después atacaron al Líbano y destruyeron una escuela. Todas las universidades, todos los colegios, todas las escuelas de Gaza han sido destruidas. Es un espectáculo de mentes totalmente criminales, es una especie de genocidio que ha sido denunciado. Ahora, en la noche nosotros clasificamos las emociones. Una emoción ligera, o sea, por ejemplo, echa un chiste y tú te ríes, algo así, no logra la alteración de la mente. No, pues, echa un chiste, usted se ríe, es una emoción ligera. Hay unas emociones, por ejemplo, que es óptima. Cuando es óptima, pone en juego la imaginación sensual, inhibe el análisis intelectual. Cuando esto ocurre, se suceden los episodios histéricos emotivos en los estadios, entre que se rompen las camisas, en los circos de toros, en las peleas de boxeo, espectáculos musicales, donde hay gritos sin control, peleas, mujeres y hombres que rompen sus vestiduras, otras que arrojan sus prendas íntimas a los toreros. Una cosa totalmente salvaje, eso no es propio de una naturaleza psíquica consciente de la naturaleza humana. Esto ha sido degradado, el comportamiento humano ha sido degradado, ha sido degenerado con esta cuestión de estos deportes y todos esos espectáculos. Ahora hay otra emoción, la primera ligera, esta es óptima. Y la tercera es la siderante. En esta clase de emoción anula todo razonamiento y la víctima cae en estado de coma, estupor y crisis emocionales y en algunos casos la muerte. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Cali había un señor que era conocido como Cali mío. Eso cuando metía un gol el Deportivo Cali, Cali mío, Cali mío. Y a él cuando le preguntaban que cómo quería morir, él decía que quiero morir en un estadio, gritando Cali mío, y así fue. Ya él iba degenerando su centro emocional, etcétera, y un partido, el Cali metió un gol, Cali mío, y cayó muerto, cayó muerto. Lo que estamos hablando yo de una emoción de tipo siderante. También conocimos el caso de un señor que era muy rico, y tenía hasta su Cadillac y en aquella época era fanático de un campeón de boxeo aquí en Colombia y estaba viendo una pelea de boxeo y el hombre perdió y el hombre le dio un infarto cardíaco. Son fanáticos emocionales, pueden caer muertos en cualquier momento o pueden ejercer, porque en esos partidos, cuando salen la gente de los estadios con esas emociones ahí, que se van grabando en la psique y salen fuera de los estadios y matan y tiran piedras, forman espectáculos o se matan entre las famosas barras de los diferentes equipos, etcétera. Un espectáculo totalmente salvaje. Eso no es propio de una naturaleza psíquica de un iniciado. Nosotros los iniciados, ¿cómo vamos a asistir a esos espectáculos? Repito, los griegos dicen mente sana en cuerpo sana y usted sí mete cosas, usted mete pornografía a la mente, usted tiene que pagar y esa pornografía queda ahí y le va a causar problemas en su comportamiento sexual durante muchas vidas. Hay que aprender a borrar esas pornografías y así todo, usted se vuelve fanático de un deporte y tiene unas reacciones violentas en los estadios, etcétera, incontroladas
Entonces eso va quedando grabado y a ti te pasan cuenta de cobro. Nosotros los iniciados no. Una vez, cuando yo estaba ya en la gnosis y estaba en la universidad, mi persona siempre acostumbra a preguntarle al padre si algo es bueno o algo es malo o si no me interesa. Entonces, una vez había un partido de fútbol ahí en la cancha de la universidad. Entonces yo le pregunté al padre, padre mío, ¿debo ver este partido de fútbol? Entonces él me dijo, mire a un solo jugador. Entonces me puse a ver un defensa y él corría para acá. Yo dije, ese tipo está todo dormido. Si ese tipo está todo dormido, los 11 están todos dormidos. ¿Y cómo voy a ver yo un espectáculo de dormidos? Entonces en ese momento comprendí que el padre interno me estaba diciendo que un iniciado no puede perder el tiempo en esas cosas. Uno tiene sus niveles espirituales, claro está, para poder comprender estas cosas. Ahora, conozco cazadores. eh, Conocí a un señor que era cazador, tenía dinero, entonces salió una camioneta que tiene unas luces y mataban animales que habían en los montes, conejos, etcétera. Y eso él, cuando terminaba eso, se iban a tomar y a apuntar y dejaban a los animales muertos. Y es un crimen. Los animales pertenecen a la naturaleza divina y la naturaleza divina está relacionada con la madre divina. Hay de aquellos que maltratan a los animales, porque ellos tienen su elemental, tienen su alma, y usted tiene que responder ante las leyes de Dios. Hay de aquellos que maltratan a las plantas, porque las plantas tienen sus elementales, y usted tiene que responder ante las leyes de Dios. A eso es que venimos a nosotros a conocer cuál es la realidad de todo el universo, de nosotros, que es el alma, de los animales que tienen sus elementales, que es la misma alma, pero que está en un proceso evolutivo en los reinos de la naturaleza, y lo mismo de las plantas. Aquí aprendemos a amar a la naturaleza, porque como dice la sabiduría de todos los tiempos, la naturaleza es sabia, pero el hombre ha perdido la capacidad de leer en el libro de la naturaleza. Ahí está toda la sabiduría del universo, pero uno lee en los libros de las universidades escritos por gentes inconscientes, unos conocimientos que generalmente corresponden al hemisferio izquierdo y corresponden al mundo material, al mundo de las tres dimensiones. Pero nosotros en la gnosis trabajamos más allá del mundo de las tres dimensiones. Comprobamos los misterios del universo y de los dioses, comprobamos los misterios de nosotros mismos, lo que es el alma, lo que es el cuerpo astral, lo que son las vidas pasadas. Nosotros vamos más allá. Como dice, cosas que ojo no ven, oído no oye, son las que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿ya? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, en el toreo. El toro místicamente simboliza al Padre interno y la vaca simboliza a la Madre Divina. Entonces, que esto es una degeneración de la enseñanza sagrada. En el toreo se mata salvajemente al toro para divertir a las multitudes sedientas de sangre y de placer. Es un espectáculo salvaje, totalmente criminal. Es una degeneración y una deformación de la realidad divina del universo. Ir a esos espectáculos, o que vaya, se gana un karma, mi querido amigo. En el boxeo las multitudes aplauden el salvajismo de los golpes que muchas veces le quitan la vida al otro boxeador. Que día les conté la otra vez que allá una luchadora de los Estados Unidos era campeona allá en Estados Unidos, y vino otra, le pegó una patada por la mitad de la espalda y la mató. Cosas, ¿cómo se va a ver unos espectáculos salvajes? ¿Cómo va a haber uno una telenovela idiota? Pero uno tiene que aprender, tiene que desarrollar ciertas capacidades de conocimiento para darse cuenta de la realidad de la cosa. Cuando yo estaba joven en aquellos tiempos y conocí la Gnosis, había una telenovela que se llamaba La Indomable, de Octavio Narváez y, bueno, ya se me olvidó pues. Y la artista, la que presentadora ahí, la que presentaba la de la novela, era muy bonita. Y Octavio Narváez era un tipo bien parecido para las mujeres. Y entonces yo me sentaba ahí, pero como ya estaba en la noche, entonces yo dije, yo qué hago aquí sentado, esperando la novela. Entonces digo, vamos a ver qué es lo que vas a ver.
¿ya? Porque así uno habla con el yo para ver. Entonces comienzan a presentar la novela. Yo dije, ah, ¿te gusta la muchachonga esa? Sí. ¿Ah? Ahí no hay nada, eso es pura lujuria, ¿ya? Entonces dejé de verla, así como uno, con una comprensión y con un juicio de la realidad de la cosa, va cambiando la mecánica inconsciente de su vida. Y a eso se llama noxis, conocer los defectos, eliminarlos. Jamás perder las energías sexuales en lechos de placer. El sacramento del matrimonio es una unión sagrada del hombre con la mujer. Cuando el hombre pierde sus energías sexuales, está matando al Cristo. Dice, dice el Cristo en el Evangelio de San Juan, no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Ya? No, porque eso está en el Evangelio de San Juan, pero dice, no dio Moisés la ley. ¿Y cuál es la ley de Moisés? Levítico 15, versículo 18. Cuando un hombre se acueste con una mujer y derrame el semen, será inmundo hasta la noche. Levítico 15, versículo 32. Esta es la ley para el que derrame el semen, viniendo a ser el mundo inmundo hasta la noche. Entonces nosotros tenemos que conocer los misterios del sexo, los misterios psicológicos, la realidad psicológica del ser humano y los misterios del amor, para convertirnos en apóstoles de ese Cristo que van haciendo en cada uno de nosotros y llevar esta enseñanza sagrada a todos los lugares de la tierra. Ese es el trabajo gnóstico, es un trabajo integral constituido por lo que se llama los tres factores de la revolución de la conciencia, que tiene su, que tiene su cuerpo de doctrina, claro, pero tiene su alma. El cuerpo sirve cuando la llevamos a la práctica para, para la liberación espiritual de nuestra alma, pero si nos quedamos simplemente con la parte mecánica de los ritos, de las cadenas, etcétera, la persona está fornicando, no está trabajando con los defectos, entonces se cumple aquello que dice el maestro Samael, desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia. La realidad, la realidad espiritual del ser humano, que es el alma y la gnosis, que es morir, nacer y ayudar a la humanidad. Entonces, en todos los seres humanos y en las plantas y en los animales mora la divinidad. Y el torero y el cazador y el boxeador deben responder ante los jueces de la ley divina. Se ganan millones de pesos, pero es una plata maldita, es una plata mal ganada. Un espectáculo que van llevando una violencia a las gentes que están viendo eso. Ese dinero no tiene ninguna realidad. Y todo eso va desequilibrando el centro emocional y esto provoca enfermedades, por ejemplo, del corazón, psíquicas, nerviosas, traumatismos, desequilibrios emocionales y ellos, todos ellos agotan el centro emocional y terminan con estados psicopáticos, psiquiátricos, donde nos van y nos dan una cantidad de barbitúricos y clonazepam y todas esas cosas que nos terminan por dañar el cerebro, el sistema nervioso, etcétera. Todo se va dañando y terminamos por desequilibrar el centro emocional. Y si desequilibramos y dañamos el centro emocional, cada cuerpo tiene un átomo simiente y los daños quedan registrados en el átomo simiente, y en este caso los daños del cilindro emocional quedan registrados en el átomo simiente del cuerpo vital, y esos átomos simientes lo examina la justicia divina, de acuerdo con todas nuestras obras, y esto determina un cuerpo vital para la próxima existencia cuando nos concedan el nuevo cuerpo físico, y entonces venimos a pagar las consecuencias porque vamos a nacer con un centro emocional desequilibrado, o un cilindro motor desequilibrado, o un centro intelectual desequilibrado, todo por no conocer que dentro del universo y dentro de la sabiduría del universo existe una sabiduría oculta que no pertenece aquí al mundo material, que no está relacionado con con la tercera dimensión, con la tridimensional euclidiana, no, que está más allá de la tercera dimensión, que está relacionado con el alma y con el espíritu de todas las cosas. Una sabiduría oculta porque está dentro de nosotros mismos. Tenemos que liberar el alma del pecado para despertar conciencia, conocer los misterios del universo y de los dioses y entrar
al gran desarrollo espiritual y a la gran liberación espiritual, posteriormente encarnando al Cristo, el Hijo, dentro de cada uno de nosotros, etcétera, etcétera. Ahora, debemos comprender, relacionado con este silencio emocional, que está relacionado con las células nerviosas, como las células del cerebro, cuando se degeneran, no se regeneran, quedan destruidas. Una persona que tenga problemas nerviosos tiene que hacer mucho trabajo, sobre todo si viene la noche, porque hay un desequilibrio emocional y está dañando las células nerviosas. Hay unas que están inflamadas, hay otras que están destruidas, pero aquí, con las enseñanzas de la noche, nosotros regeneramos las células nerviosas que están degeneradas, pero las que están destruidas no se puede hacer nada. Entonces, tenemos problemas. El centro emocional lo daña, por ejemplo, los masturbadores, los alcohólicos, los drogadictos, los rencorosos, las personas que odian, los que se identifican demasiado con la muerte de sus familiares. El estrés destruye el centro emocional. Algunas empresas dan premio a las competencias de sus trabajadores. Y conocí, por ejemplo, aquí en Barranquilla, un banco aquí en Barranquilla, donde había un empleado que siempre sacaba el primer puesto, era el mejor trabajador, y eso le daban premios y distinciones, etcétera. Siempre aparecía en la lista de honor y era felicitado, pero por tanto esfuerzo por ser el mejor, por tanto estrés, le causó problemas en el centro intelectual, problemas en el centro emocional, problemas psíquicos, y hoy lo pensionaron, no podía trabajar. Yo siempre tuve ganas de conocer esto y accidentalmente un día lo conocí y estuvimos hablando de su tema ahí, etcétera, y él me decía, no, ya estoy bien, no. Yo le vi la cara. Él es un paciente tipo psiquiátrico, se le ven los ojos, se le ve en la parte vital, etcétera. Eso causa daño. Otro día conocí a un suboficial contraguerrilla del grupo de explosivos y estalló una bomba cerca de él cuando le iban a, a desarmar, etcétera, con otros soldados que él tenía ahí para ese trabajo. Le explotó y eso le colapsó el sistema nervioso. Y a todos, ese grupo, creo que eran 5, a todos los pensionaron. Eh, Ese señor vino a la noche y lo ayudamos bastante. Lo ayudamos, ese tipo cambió totalmente el curso de su vida, dejó de consumir pastillas psiquiátricas, etcétera, e iba a la gnosis. Éramos buenos amigos, tuvimos la oportunidad de ayudarlo, de ayudar. Y así nosotros hemos ayudado a personas, hay algunas personas que son más fáciles de ayudarlas, hay otras que son más difíciles. Ganan karma, por ejemplo, los boxeadores y los que asisten, y los toreros y los que asisten a esos espectáculos de esa gente que le duerme vea, a través de los juegos, de esos deportes, de esos partidos, en los países existen gentes que manejan dinero y a través de esos deportes le duermen la conciencia al pobre pueblo y los engañan, etcétera, etcétera. Esto hay que saberlo manejar. Dice, a los pacientes, eso que se degeneran la parte emocional porque es que al agotarse la parte emocional se le roba la energía a la parte sexual y a la parte intelectual, porque esos cilindros están comunicados entre sí a nivel de vasos comunicantes. Entonces, estos pacientes psiquiátricos, los psicólogos los tratan con barbitúricos, con clonazepam, etcétera, y esto termina por frenar el sistema simpático, por frenar la serotonina, la dopamina, etcétera, y después mucho tiempo tienen desequilibrios de todas clases. Ese señor que trabajaba en el banco, él no estaba bien. Primera mía estaba pensionado. Y uno, cuando lo veía en la cara, ya uno que está un poquito aquí de tiempo en la noche, ya uno ve que el hombre está, pues, está destruido, el pobre hombrecito. Quería sacar siempre el primer puesto, el espíritu de competencia.
Bueno, entonces todo esto nosotros como estudiantes de la noche tenemos que manejar toda esta información. eh, por ejemplo, eh, una señora que cuando estaba joven fue una médico, psicóloga y sexóloga a su colegio. Una médico, sexóloga y psicóloga degenerada. Fue decirle a las jovencitas que debían masturbarse, y llevó allá sus cuestiones para mostrarles, etcétera, y les habló bondades de este vicio. Y entonces esta jovencita se masturbó y por causa de la masturbación que daña el sistema emocional, que daña el sistema nervioso, tuvo dos crisis nerviosas. Es una locura, es un crimen. ¿Cómo va a ir un sexólogo a un colegio a decir que la masturbación es buena para el desarrollo? Caramba, el conocimiento ha sido totalmente adulterado, falso. Además, estas personas tienen pero cuando vienen a la noche y trabajan psicológicamente sobre sí mismos, regeneran esas posibilidades y van cambiando el curso de su vida. Eh, un familiar una familiar muy rabiosa, una familiar mía cogió una rabia porque ella era rabiosa y la familia donde estaba ella en esa casa acá, en la casa le dijeron, vea, pero vea que te puede pasar, que me pase lo que sea. Y le dio una isquemia, dio un infarto cardíaco, cayó al suelo. La llevaron a la clínica del Caribe a las 11 de la mañana y a las 4 ya estaba muerto. Ese centro emocional de esa persona estaba desequilibrado porque ella había sido rabiosa, persona muy emocionales, muy inconsciente, muy, muy exigentes, ¿no? Y vamos a exigir nosotros, y nosotros no tenemos lo que tenemos que es cambiar nosotros. La gente quiere que los demás cambien, pero ellos no cambian. ¿Ya? No vamos a cambiar nosotros y vamos a comprender a los que no pueden cambiar porque no tienen la comprensión de estas enseñanzas y entregar esta enseñanza a a la pobre humanidad. Ahora, el centro emocional nos trae consecuencias kármicas porque tenemos que responder por estos comportamientos equivocados y el mismo hecho, repito, de asistir a espectáculos violentos nos cobran karma. Cada vez que usted asiste a un espectáculo te cobran un karma porque estás alimentando tu mente con violencia. Y si es con el torero, eso está degenerando lo que es la realidad divina, porque el toro simbólicamente simboliza al padre y la vaca simboliza a la madre. Entonces uno va a ver un espectáculo del toro. Existe la tauromaquia, es un arte divino que se practicaba en la Atlántida, pero era una enseñanza espiritual que tenía que ver con el trabajo espiritual y donde no se mataba el toro. Es un espectáculo salvaje, criminal. Y van gente y gritan. No, ya la pobre humanidad es como un caso perdido. Pero aquí estamos todavía tratando de llevar este mensaje y regenerar las capacidades humanas. A mí personalmente me ha llegado a pedir ayuda muchas personas, personas muy preparadas. Un día había una persona que prácticamente había sido decana de una universidad. Yo le dije, ay, ese milagro. Me dijo, tú eres el único que me puede ayudar. Tenía un problema emocional, pero gravísimo, un problema emocional que se le presentó en el transcurso de su vida, que ella no supo manejarlo. Me tocó ayudarla, orientarla a salir de esa difícil situación. Cada una aquí he conocido personas, hay personas que se les puede ayudar, hay personas que no se les puede ayudar, etcétera, etcétera. Porque los niveles de comprensión no son los mismos. Hay personas que tienen ciertos niveles de comprensión que favorece la ayuda que se les pueda dar. Entonces, hay personas que, repito, son muy exigentes, muy impacientes, que ellas son las perfectas y los demás son imperfectos. ¿Ya? Esa persona pasó el trabajo en la vida. ¿Ya? Hay personas que son neurasténicas y cuando este centro emocional es destruido, puede morir la persona. Por ejemplo, aquí había un colegio de bachillerato donde yo estuve dictando una conferencia acerca de la sexo, del comportamiento sexual de los seres humanos, la masturbación y todas esas cosas. Entonces, allá había un departamento de psicología y otra psicóloga de ese colegio me contó que la directora del departamento de psicología mandó llamar a la madre de una jovencita porque había una queja contra ella. Entonces, cuando llegó la jovencita,
y llegó la directora del grupo de psicología del colegio y le diga, la he llamado para comunicarle que su hija tiene relaciones con un tipo casado. Eso no se debe decir así de frente, eso no es psicología. La señora cayó muerta ante los ojos de Dios. Esa psicóloga tiene que responder. Porque uno cuando va a tratar a una persona le pregunta cómo está y fíjese situaciones de la vida, cómo han cambiado, ya las costumbres han cambiado, pero hay que hacer lo posible para ayudar a las personas. Y por ejemplo, nosotros tenemos un caso aquí que queremos que usted nos ayude a orientar, está relacionado. Entonces uno le hace una introducción realmente de tipo psicológico. O sea, un psicólogo, aquí en la gnosis uno es un psicólogo, uno maneja por una psicología del alma, no una psicología académica de choque, una psicología del amor. Entonces, con esta psicología del amor, uno puede ayudar fácilmente a muchas personas que tienen problemas en la vida de tipo emocional, de comportamiento, porque no comprenden la realidad, entonces uno les hace ver la realidad y hasta le dan las gracias a uno. Un día ayudé a una persona que me decía que iba a matar a la mujer, etcétera, etcétera. Cuando ya salió de la casa me dijo, gracias, soy un hombre nuevo. Personas que tienen problemas emocionales en la vida. Entonces, el problema de la vida, del comportamiento y de la realidad del ser humano y de la inconsciencia y de los errores que nosotros cometimos y que nos vinculan a la ley del karma es por culpa de nuestros defectos psicológicos, la ira, la gula, la lujuria, la la, la impaciencia, los 7 pecados capitales. Entonces, precisamente la gnosis se basa en un conocerse a sí mismo, en conocer esos defectos de tipo psicológico y eliminarlos. Y eso no es que sea fácil, porque el trabajo lo hace la conciencia. Lo que hay que tener es autoobservarlos para conocerlos, vivir el momento, estar ahí, no dormirse, sino uno está ahí, está viendo cómo actúa, etcétera, etcétera. Una vez voy a contarles un caso psicológico. Un día venía en un bus para ir a la emisora, a un programa radial gnóstico, y el bus siempre era temprano y el bus siempre me dejaba en la calle 59. Me paraba en la esquina, cuando no se debe parar en la esquina. Entonces, ese día el chofer me dejó fue en la otra esquina. A mí no me gustó, me dio raya, pero no dije nada. Como dicen por ahí, no rasgué mis vestiduras. Pero cuando bajé del bus, yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? Me dio rabia aquí y yo voy a hablar de amor y de comportamiento y de cambio. Vamos a ver qué pasó. ¿Por qué cogí rabia? Porque el chofer no me paró donde yo quería. Yo dije, no, pero es que la parada, primera media, la parada no es ahí, porque ahí queda en la calle, toda la calle tiene que ser más adelante donde está la parada. Segundo, dije, de pronto no me escuchó, de pronto está un poquito sordo, de pronto iba pensando en otra cosa. Y tercero, cuando yo iba a la Sierra Nevada, yo corría kilómetros en esa época y ahora yo puedo caminar, nada más eran 40 metros. Entonces, de ahora en adelante, pues si un bus me pasa, no ha pasado nada. Primero tengo que salir temprano para hundir el timbre, etcétera, etcétera. Pero a veces van corriendo porque por algún problema, etcétera, porque llevan el tiempo. No sé cómo trabajan ahora con el tiempo. Entonces, si me pasa una cuadra, no ha pasado absolutamente nada. Entonces ya después alguna vez me pasaba una cuadra y no pasaba absolutamente nada. Ya lo había comprendido. Entonces así pasa con la parte psicológica. Uno ve el evento, usted cogió rabia, usted cogió una emoción negativa, etcétera. Usted observa cómo reaccionó el cuerpo, qué pensó, qué sintió. Comprender que no hay necesidad de esa manifestación, lo que hay es poner una actitud consciente ante las actitudes, ante los eventos de la vida. Entonces uno va cogiendo esas emociones de tipo negativo que tanto daño causan en el cerebro, en el sexo, entonces en todas las formas, en nuestras relaciones con las personas. Y entonces usted va eliminando sus defectos y usted va haciendo de su vida algo mejor. El problema es psicológico. Entonces ahora el maestro Samael nos entrega una clave para desarrollar lo que llama el sentido de la autoobservación. O sea, observar es mirar hacia afuera a través de los sentidos físicos.
Y miramos el mundo materia y a través de los defectos nos volvemos esclavos del mundo materia y entonces ese mundo se vuelve maya ilusión, de sueño entre nosotros mismos, soñando con las cosas materiales de este mundo. Más existe un sentido del alma atrofiado en la raza humana, que es lo que llama en la Biblia la visión espiritual. Cuando la Biblia del Cristo nos enseña las cosas de Dios para los ojos de la carne son locura, los sentidos físicos, la mente y la razón. Para el ojo del espíritu es sabiduría. Entonces uno va desarrollando una visión espiritual. Entonces las cosas de Dios se van volviendo una sabiduría entre nosotros mismos, una gran realidad. Y esta es una enseñanza que la humanidad no conoce, porque esto pertenece a lo que se llama la sabiduría oculta, que la estamos entregando públicamente. Entonces nosotros desarrollamos ese sentido de la autoobservación psicológica y nos va muy bien en la vida. Yo un día, por ejemplo, venía en un bus y alguien dentro del bus gritó incendio. Yo iba como en la mitad del bus y la gente paró para salir corriendo por la puerta de atrás. Entonces yo miré por donde decían que había el incendio. No vi ningún incendio y comencé a dirigir la salida. Yo era la única persona que estaba consciente y se digan con calma, no va a pasar nada, todo va a salir bien, etcétera, con calma. Y todos salieron, yo salí por la puerta de adelante, decían que había un incendio, no hubo ningún incendio. Mi persona, como está en la noche, uno desarrolla un cierto control psíquico ante los eventos de la vida y uno tiene la oportunidad de ayudar en muchas situaciones donde hay mucha gente a las personas. Personalmente a mí me ha tocado eso, ayudar a muchas personas, estar ahí. Pero eso lo desarrollamos a través de la psicología gnóstica. Vamos a hacer una relajación porque ya estamos para terminar. Cuando practicamos la relajación se activa el parasimpático que está relacionado con la conciencia, con el hemisferio derecho. Una respiración lenta y profunda. Sentimos el aire cuando entra por la nariz, cuando